La Torre de los Vientos, el dispositivo que podría haber controlado el tiempo. En el corazón de Atenas, donde el tiempo parece haberse detenido entre ruinas y columnas rotas, existe una estructura olvidada por la mayoría de los turistas. Pasa desapercibida entre el Partenón y los templos dorados, pero para quienes han estudiado los misterios de la antigüedad, representa una anomalía, un rompecabezas imposible que nunca encajó del todo con la historia oficial. Esa estructura es la Torre de los Vientos. Una torre octogonal de mármol blanco que se alza silenciosa en medio del caos moderno. Pero detrás de su apariencia simple se oculta algo inquietante. No solo es una de las primeras estaciones meteorológicas de la humanidad, sino que algunos creen que fue mucho más que eso. Un artefacto ancestral capaz de alterar la percepción del tiempo. O incluso manipularlo. Fue construida alrededor del siglo II antes de nuestra era por Andrónico de Ciro, un astrónomo y arquitecto que aparece fugazmente en los registros históricos. Se dice que diseñó esta torre para predecir el tiempo atmosférico. Pero quienes han estudiado su estructura en profundidad comienzan a preguntarse si el tiempo al que se refería no era precisamente el meteorológico. En sus 8 caras, la torre representa a los 8 vientos principales de la antigüedad, cada uno personificado como una deidad. Sobre sus paredes hay relieves de figuras aladas, algunas humanas, otras no tanto. En el interior, los expertos descubrieron un mecanismo hidráulico sorprendentemente complejo, una especie de reloj de agua, capaz de marcar las horas con una precisión asombrosa para su época. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué tanta precisión? ¿Para qué crear un sistema tan avanzado si ya existían métodos solares y relojes de sol simples? Lo que es aún más desconcertante es que este reloj de agua funcionaba incluso sin la luz solar, lo cual sugiere un propósito más profundo. Algunos investigadores independientes afirman que el sistema no era solo un reloj, sino una interfaz. Un mecanismo activado por la rotación de la Tierra, alineado con estrellas específicas. En otras palabras, no era una máquina del tiempo. Pero quizás era una máquina para interactuar con el tiempo mismo. El suelo de la torre contiene canales que parecen seguir patrones geométricos vinculados con la flor de la vida, un símbolo presente en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia. Se ha especulado que estos patrones no eran decorativos, sino resonantes. Es decir, estructuras que emitían una frecuencia precisa capaz de alterar el estado de conciencia. ¿Y si ese era el verdadero propósito de la torre? ¿Y si era un dispositivo para alterar la percepción temporal humana? Los antiguos griegos creían que el tiempo tenía varias formas. No solo el tiempo cronológico, sino el tiempo kairos, el momento perfecto en el que algo debía ocurrir. Algunos escritos sugieren que la Torre de los Vientos era usada por sacerdotes o iniciados para entrar en estados alterados de conciencia. En ciertas fechas astronómicas, el interior de la torre resonaba con un sonido bajo, casi imperceptible para el oído común. Este sonido, según los pocos registros que existen, no provenía de ningún instrumento conocido, sino del mármol mismo. Como si la torre respirara. Como si respondiera a algo que ya no entendemos. Hay un detalle aún más inquietante. En el siglo XVI, cuando viajeros renacentistas redescubrieron la torre, algunos afirmaron haber sentido náuseas, confusión y visiones extrañas al pasar mucho tiempo dentro. Un testimonio incluso menciona que uno de ellos se desmayó y aseguró haber estado fuera durante horas, aunque solo pasaron minutos. Estos relatos fueron desacreditados por los historiadores. Pero hoy, físicos teóricos han comenzado a estudiar los efectos de ciertas resonancias sobre la percepción del tiempo. Y aunque la ciencia oficial aún no lo admite, hay evidencia de que las ondas sonoras pueden distorsionar nuestra conciencia temporal. ¿Y si la Torre de los Vientos estaba diseñada justamente para eso? En excavaciones recientes, arqueólogos descubrieron debajo de la torre un pasaje sellado que se cree llevaba a una cámara inferior. La entrada fue bloqueada por motivos de seguridad, según dijeron. Pero un informe filtrado hablaba de grabados extraños en las paredes. Símbolos que no pertenecían al griego clásico ni al latín. Trazos espirales, patrones fractales, y en el centro, un disco de piedra con una hendidura circular. Algunos teóricos aseguran que ese disco era una especie de volante energético. Una llave. Algo que debía girarse, no manualmente, sino con sonido. Como si la torre respondiera a una frecuencia perdida. Como si el tiempo solo pudiera ser manipulado al encontrar la nota exacta. Y aquí entra la teoría más arriesgada de todas. Algunos investigadores del misterio afirman que la Torre de los Vientos no era una torre. Era una cápsula. Un nodo en una red mayor de puntos planetarios interconectados por frecuencias y vibraciones. Lugares como Stonehenge, la Gran Pirámide de Giza, Teotihuacán. Todos alineados con constelaciones, todos construidos con una precisión absurda. ¿Y si no eran templos? ¿Y si eran estaciones? Según un códice perdido atribuido a los neoplatónicos, existía un mapa de los lugares donde el tiempo podía dilatarse. Lugares donde el alma humana podía recordar vidas anteriores. Uno de esos puntos era Atenas. Específicamente, donde está construida la torre. ¿Y si lo que quedó de esa tecnología fue solo la carcasa? ¿Y si el conocimiento real fue extraído, ocultado, o eliminado por órdenes secretas?
Algunos creen que en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis exploraron obsesivamente sitios antiguos en busca de tecnología perdida, la Torre de los Vientos fue uno de sus objetivos. Hay informes de agentes de las SS en Atenas, interrogando a arqueólogos, requisando documentos y extrayendo objetos que nunca fueron devueltos. Hoy, la torre está cerrada la mayor parte del tiempo. Se dice que es por conservación. Pero los sensores modernos muestran campos magnéticos inusuales dentro del edificio. Equipos electrónicos sufren interferencias. Grabadoras digitales fallan al intentar captar sonidos internos. Hay registros de que en ciertas noches del año, cuando la luna alcanza una posición específica sobre la ciudad, las sombras dentro de la torre no se comportan como deberían. Como si fueran independientes de la fuente de luz. Como si algo más estuviera allí. Tal vez, solo tal vez, la Torre de los Vientos no era un templo. Ni un reloj. Ni siquiera un observatorio. Tal vez era un recordatorio. Un marcador en el tiempo. Una advertencia silenciosa de que el conocimiento más peligroso no es el que se pierde, sino el que permanece dormido. Esperando que alguien lo despierte. ¿Y si eso ocurre? Si alguien activa de nuevo ese mecanismo olvidado. Si la torre vuelve a vibrar como en la antigüedad. ¿Qué pasará con el tiempo? ¿Se ralentizará? ¿Se romperá? ¿Nos mostrará cosas que ya no deberíamos ver? ¿Y tú? ¿Crees que la Torre de los Vientos fue solo una obra de arquitectura antigua? ¿O un artefacto diseñado para alterar la realidad? Te leo en los comentarios.